Buenas a todos, bienvenidos. Este es un nuevo webinar de Keep Coding. Hoy vamos a estar con David Bueno Vallejo. David Bueno Vallejo, además de ser una persona muy querida en el ambiente, es profesor titular de la Universidad de Málaga. También se está trabajando como gerente en el Centro Municipal de Informática y este último año estuvo ganando premios por un proyecto que se llama Victoria la Malagueña, que es un blog turístico que te puede guiar con una voz preciosa y un look increíble por Google Maps. Entonces, bueno, vamos a conocerlo a David, él se va a presentar un poquito. Cualquier cosa como modalidad, vamos a ir dejando preguntas en la plataforma, espero que la vayan viendo. Hay un apartado que dice preguntas y un apartado que dice chat. El chat lo usemos más para tipo comunidad, saludarse, y preguntas formales que tengamos sobre el contenido que está dando David. Entonces ahí le vamos a dejar puestas y si David las lee y considera que es oportuno resolverla en este mismo momento, las vamos a ir esclareciendo en vivo. Sí, vamos a dejar todas las preguntas para el final y ahí vamos enumerándolos y en el orden que se haya hecho con el usuario, ir respondiendo todas las dudas que vayan teniendo. Cualquier cosa, yo voy a estar por el chat y por ahí también vamos a enviar algún link, algún archivo que sea necesario y perfecto, nada más. Yo voy a estar siempre por ahí en off sin cámara y va a estar presentando David. Bueno, David, voy a apagar mi cámara y los dejo en manos de David. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues muchas gracias a todos por haber asistido a este webinar, que espero que sea de vuestro interés. Y nada, bueno, pues voy a contar un poquito la experiencia del chatbot de Victoria Malagueña, pero simplemente con el objetivo de que veáis lo que se puede hacer con Dialogflow y con las tecnologías de Google, sobre el asistente de Google y sobre Facebook, para que luego, bueno, pues si os animáis podáis aprender un poquito. Entonces, durante la sesión contar un poquito qué es lo que se puede conseguir y veremos las bases de Dialogflow, con la idea de que si os interesa, pues bueno, tenemos ahí un curso gratuito también de introducción con el que poder empezar a jugar, ¿no? Entonces, si queréis, vamos a ver una pequeña presentación. Creo que ya podéis ver la pantalla. Julieta, creo que sí. Muy bien. Sí, ahora se está viendo. Si querés sacar la cámara y dejarle la presentación grande. Vale, perfecto, así para que vaya un poquito mejor el flujo. Luego hacíamos de nuevo. Muy bien. Bueno, entonces, por contaros un poco sobre Victoria. Victoria, que es un chatbot que habla sobre cosas de Málaga, donde ha ido aprendiendo poco a poco y que está disponible tanto en Facebook como en el asistente de Google, ¿no? Son las ventajas que tiene el desarrollar con Dialogflow, con esta tecnología, nos permite que nuestros chatbots estén disponibles en distintos lugares. Pues ya puede ser Twitter, puede ser por ejemplo, Facebook o el asistente de Google, o puede ser incluso en tecnologías como disculpad, se me ha ido de la cabeza la de Amazon, ¿vale? Muy bien. Entonces, por ejemplo, alguna de las cosas que hace, pues el asistente, tú puedes hablar con él y él busca información en sitios externos, ¿no? Es decir, puede buscar información sobre ocupación de aparcamiento, información de transporte, muchos datos que hay en los datos abiertos de Málaga puede consultarlo, información de playa. Recientemente ha sido en este mes de agosto, he añadido una nueva funcionalidad de playas que te da información sobre la temperatura del agua, la temperatura del aire, si hay medusas. Ahí con la ayuda del aula del mar pues hemos podido completar esa información, todo el equipamiento de la ciudad, información de tiempo, noticias, de ruta, recomendación de restaurantes, etcétera, ¿no? Además de esos datos que consulta en tiempo real al exterior, pues también tiene una serie de servicios internos, como son, por ejemplo, expresiones malagueñas. Tiene un diccionario de más de 200 palabras y expresiones de Málaga. También, pues, sobre personajes de Málaga de todos los tiempos,
pues también tiene bastante información, preguntándole, por ejemplo, quién es Antonio Bandera o quién es Dani Rovira, pues nos da información sobre ellos. También, bueno, pues la parte lúdica, pues hay una parte importante de los chatbots y es que no se dediquen solamente a contestarte lo que tú quieres, sino que tengan una parte de personalidad, ¿no? Eso es una de las cosas que, bueno, en el curso ese completo se explica con detalle cómo conseguir que el personaje tenga personalidad. También cosas extrañas como tirar un dado o una moneda y dice, ¿y por qué hace eso Victoria? Y dice, bueno, pues era una de las cosas que la gente le preguntaba, ¿no? Hablar sobre las emociones, si tú le dices que estás triste o estás contento, le preguntas si tiene novio, si está casado, todas esas cosas es capaz de responderlas, ¿no? Y además curiosidades históricas de Málaga, ¿no? La media de usuarios, bueno, pues tiene una media de entre 100 y 150 usuarios diarios, ¿no? Que dan una media entre 3.000 y 4.000 usuarios mensuales, es decir, un número interesante de uso para un chatbot. Y algunas cosas curiosas para que vean un poco el tema de la personalidad. Aquí hay a veces las conversaciones donde la confunden con una persona. Bueno, ahí tenéis una foto, me hizo mi cuñada un muñequito de verdad de historia. Entonces, por ejemplo, en verde es donde habla el usuario y en naranja ella, ¿no? Entonces le decía, ¿te gusta ser mi amiga? Y dice, siempre estaré aquí para escucharte. Dice, he pasado por una relación difícil. En ese caso, cuando pone no match intent, es que no entiende la conversación y entonces le dice el usuario, me siento triste. Dice, ya verás cómo todo pasa, habla conmigo. Dice, no sé, no me siento muy feliz. Verás cómo puedes hablar conmigo, te encuentras mejor. Y entonces empieza a plantearle si dice, pero ¿eres una máquina? Y entonces Victoria le contesta, ¿me has pillado? Dice, ¿no eres un humano? Y entonces vuelve ella ahí con un poco de sarcasmo y dice, ¿de verdad tienes duda de si soy un humano? Dice, eso es que tienes pocos amigos, ¿no? Y entonces el usuario dice, uy, eso dolió, ¿no? Entonces, son algunos trocitos de conversaciones que son simpáticas. También hay veces que como ella no lo entiende todo, pues el usuario se enfada, ¿no? Y fijaros, aquí también, esto casi leerlo, hay algunas partes difíciles de pronunciar, sobre todo el final, ¿no? Entonces, hay un usuario que viene que le dice que quiere hablar con ella, que se siente desilusionado, entonces le dice, bueno, ya verás, pasa conmigo, y luego le dice, es que me siento triste. Y dice, verás cómo puedes hablar conmigo, te encuentras mejor, me siento deprimido. Y entonces en este punto, que luego eso se mejoró, lo entendió como que era algo bueno, me siento deprimido. Entonces ella dijo, me alegra que esté así. Y dice, ¿deprimido? Y entonces se enfadó y dijo, ve a chingar a tu madre. Y entonces la respuesta que entendió ella también, sin entenderlo bien, entendió como que quería ir a algún sitio y dijo, gracias a Webmaster te ayudaré a ir a chingar a tu madre. ¿Vale? Bueno, entonces voy a poner un pequeño vídeo para que veáis cómo funciona Victoria con algunas de las interacciones que tiene, ¿no? Hablar con Victoria la malagueña. Hola, soy Victoria. ¿Cómo puedo ayudarte? Te muestro algunas sugerencias. Información de la línea 1. Formación de línea 1. Tiempo de espera en la parada 164, línea 4. A la parada 164 llevará la línea 4 en 14 minutos. Ocupación de aparcamiento Alcazaba. Alcazaba situado en Plaza La Alcazaba, Málaga dispone de 344 plazas y ahora tiene 160 libres. Corre y no pierdas tu sitio. Recomiéndame un restaurante. Dime el tipo de cocina y te recomiendo uno chulísimo. Chiringuito. A mí también me gusta la comida chiringuito. Te muestro algunos restaurantes cercanos. Información de museos. Te muestro mapa con museos. Para centrarlo en tu posición, pincha en el círculo que aparece en la parte inferior derecha.
¿Cómo llegar al Centro Pompidou? Gracias a Google Maps te ayudaré a llegar al Centro Pompidou. Curiosidades de Málaga. La biznaba es un símbolo de la ciudad. Consiste en poner jazmines en un tallo de cardo seco. Puedes comprarla en las noches de verano. Cámaras de tráfico. Dígame el número de distrito 1 a 11. Distrito Centro. Listado de cámaras. Estado de playas. En el siguiente enlace está el estado. Bueno, no quiero aburriros mucho más con la presentación. Lo que sí es cierto que si os gusta os recomiendo que la uséis. Habéis visto el inicio, la forma de hablar con ella es tan sencillo como decirle OK Google a vuestro teléfono, ¿vale? Hablar con Victoria Malagueña, ¿vale? Luego, bueno, cosas, como habéis visto, habla de muchos temas. También trabajamos para incorporar pues todos los temas relacionados, las preguntas frecuentes que se hacen en las oficinas de turismo, para que sea pues lo más útil posible, ¿no? Entonces, bueno, eso era un poco para una muestra de ver qué es lo que hace Victoria, que podéis ver aquí que en Facebook también os he contado la forma de iniciar en Google. La forma de iniciar en Facebook tiene una página que es Facebook/MálagaBots, donde podéis seguirla, y la forma de hablar con ella en Facebook sería a través de enviar mensaje, comprobar botón, y entonces pues se puede hablar con ella desde aquí, ¿no? Veis, por ejemplo, bueno, una de las últimas preguntas que tenía era, le pregunto por una playa, le pregunto por la playa Malagueta, y me dice, un segundillo a ver si puedo ampliar el zoom para que sea mejor. A ver. La playa de la Malagueta, Guadalhorce. Playa de la Malagueta. ¿Vale? Y entonces pues me dice, gracias a lo del mar, puedo informarte de la playa, bandera verde, etcétera. Bueno, pues esta sería la forma de interactuar con ella desde Facebook. Entonces, se desarrolla en un solo sitio, que es en Dialogflow, y es disponible en tantos sitios como se quiera. En principio solamente he puesto 2. ¿Cuáles son los conceptos importantes para poder desarrollar un chatbot parecido a Victoria? Pues sería los intents, es decir, ¿qué son los intents? ¿Qué son las intenciones que tiene el usuario? Es decir, lo que hace un chatbot es reconocer de todas las conversaciones que ya el Google o Facebook, si es texto, el texto que se recibe tiene que detectar de las cosas que sabe hacer el chatbot, cuál de ellas es. Y si es algo que no reconoce, pues será la respuesta por defecto, que es lo que tendréis que evitar siempre. Es decir, siempre hay que evitar que nuestro chatbot diga no te entiendo y puede repetirme la pregunta, porque siempre, aunque nunca va a entenderlo todo, pero tendrá que decirlo de forma graciosa y haciendo alguna sugerencia de alternativas, ¿no? Entonces, eso primero los intents. Luego son las entidades. No sé si habéis visto en el ejemplo anterior, le preguntaba por el distrito, y entonces ponía, dime el distrito del 1 al 11, pero le podías preguntar por el distrito del 1 al 11 o decirle el nombre del distrito, y todo eso, ¿por qué es? Pues porque hay una entidad que está asociada al distrito. Y entonces, cuando está preguntando por un distrito, está asociado a esa entidad. Ese otro elemento también muy importante. Por ejemplo, si queremos ver un listado de personajes famosos de Málaga, pues tendremos que tener una entidad con los personajes, donde tendremos la lista de todos los personajes, ¿vale? Ese es el segundo concepto importante. El tercero importante, pues si nos quedamos solamente manejándonos en la herramienta Dialogflow, pues vamos a tener unas limitaciones porque no podemos darle la versatilidad que se le podría dar con algún programa que hiciéramos nosotros, ¿no? Entonces, eso es lo que se completa con el webhook. El webhook, ¿qué es? Pues consiste en que
cuando se detecta una intención, en lugar de responderle al mismo Dialogflow, te manda a tu aplicación, la que tú hayas hecho, la petición. Entonces te dice, necesito que me responda a la petición de, por ejemplo, ¿dónde está el autobús 15? Y esa es tu aplicación la que lo resuelve. Y es tu aplicación la que se encarga de buscar los datos y después de responder el texto que se le mandará al usuario, ¿no? El cuarto punto sería la integración, que es con quién puede integrarse, con Facebook, con Twitter, con Google, antes se me ha olvidado con Alexa, ¿vale? Con Cortana, es decir, hay muchas posibilidades. Y luego todo esto hay que ir entrenándolo, es decir, hay que ir viendo, revisando. Normalmente suele haber equipos de trabajo donde hay alguien que gestiona la funcionalidad y luego suele haber una persona que es la que se encarga de entrenar al chatbot y está continuamente analizando las interacciones que ha tenido con los usuarios, ver cuando ha contestado correctamente para reforzarlo y ver cuando ha contestado mal, pues para decirle cómo tendría que haberlo hecho. Y así el sistema va aprendiendo, ¿no? Y el último, pues el histórico, donde se pueden analizar las versiones, ¿no? Muy bien. Vamos a ver un ejemplo de cómo hacer una intención. Y hay otro concepto muy importante que es el contexto, ¿vale? El contexto, ¿qué es? Pues, por ejemplo, si yo cojo y le digo a Victoria o a un chatbot, le digo jaja y jaja y antes no he dicho nada, pues me dice, ¿qué pasa? No te entiendo, no sé de qué me estás hablando. Pero si digo jaja y le acabo de contar un chiste, pues puede o debería entender que es que el chiste que le he contado le ha hecho gracia, ¿vale? Por eso ese es el concepto muy importante de contexto para que pueda seguir una conversación. O si, por ejemplo, estamos hablando, le estoy pidiendo datos porque estoy pidiéndole datos personales o porque quiere comprar un ordenador y le estoy preguntando por el disco duro, por el tamaño de la memoria. Entonces, todo ese contexto tengo que seguir manteniéndolo a lo largo de la conversación, ¿vale? Entonces, el contexto, lo que se hace, cómo se hace, por ejemplo, para que después de contar un chiste, luego si alguien dice jaja, lo entienda. Pues porque, fijaros, en esta entrada se le pone que el output context, quiere decir, después de detectar que quieres que te cuente un chiste, cuando termine de contarme un chiste, el 2, veis que hay un 2 ahí a la izquierda, durante 2 iteraciones de conversación, estamos en el contexto de acabo de contarte un chiste. Entonces, hay una serie de nuevas intenciones que pueden activarse, ¿no? Bueno, ¿cómo detecta que quiere contar un chiste? Pues con una serie de frases de entrenamiento. Como veis ahí, pues por ejemplo, cuéntame un chiste, dime un chiste, sabes un chiste, con cualquiera de esas. Y Google ya va completando esas frases con conceptos similares que tiene y sería la fase de entrenamiento. Y entonces, ¿con eso qué es lo que hace? Pues con eso lo que está haciendo es reconocer que la acción, la intención que nosotros tenemos es contar un chiste. Entonces, cuando hemos detectado esa intención, pues entonces ya tendremos que ver la respuesta. ¿Cuáles son las respuestas? Pues nosotros podemos, si trabajamos solamente con Dialogflow, por ejemplo, podríamos poner como respuesta, pues aquí tenéis 5 chistes puestos del 1 al 5 y en cada uno pongo un chiste. ¿Qué es lo que hace Dialogflow? Pues cuando yo digo, ¿me puedes contar un chiste? Detecta un chiste, activa el contexto, lo ha detectado por la frase de entrenamiento, activa que la acción actual es contar un chiste y va de forma aleatoria a responder uno de estos 5 elementos, ¿vale? Eso será siempre que no hayamos activado la opción que veíamos antes de los webhook. Lo que os contaba del contexto, tanto si dice jaja como si dice otro, la palabra otro no tiene mucho sentido si no he hablado todavía con ella o no he hablado de algo que tenga sentido decir otro. Entonces, fijaros, ¿cómo le decimos a una intención que se active solamente después de haber contado un chiste? Pues con esto, porque veis aquí hay el contexto, antes decíamos, el contexto de salida era después de contar un chiste, durante 2 iteraciones me activas este estado de contexto y esta es una intención, contar chiste otro, que solamente va a ejecutarse cuando el contexto contar chiste esté activo. Y no solo eso, sino que encima cuando termina sigue manteniéndolo durante 2 iteraciones. La frase de entrenamiento de esta sería, pues, por ejemplo, sabe alguno más, te sabes otro, cuéntame otro, etcétera, ¿no? La acción es la misma, ¿veis? ST, contar chiste, la misma que aparecía en la transparencia anterior. Si lo miramos en la transparencia anterior, ¿veis? Ponía ST, contar chiste. Es decir,
las dos, cuando yo esto lo conecte con alguna aplicación mía, con un webhook, las dos van a ir al mismo sistema. Es decir, me van a mandar a mi aplicación, cuéntame un chiste. Y le da igual que sea el primer chiste o que sea el segundo después de decirle otro, ¿no? ¿Vale? Y muy importante esto, lo del fulfillment, es decir, ¿cómo hacemos para decirle que el chiste que me cuente, es decir, que quien me responda no sea el Dialogflow, sino que sea mi aplicación? Bueno, pues al final del formulario hay una entrada fulfillment que hay que marcarla a OK, ¿vale? Luego, muy interesante, a la derecha de la pantalla aparece esto que vemos que es para poder interactuar con la aplicación. Donde aquí arriba escribimos el texto y aparece, aquí abajo aparece lo que ha dicho el usuario, es decir, lo que nosotros hemos escrito, la respuesta que nos da el sistema, el contexto, si se ha activado algún contexto, y la intención que se ha activado, y la acción. Es decir, tenemos toda la información para poder hacer todas las pruebas de que nuestro chatbot se está creando correctamente. ¿Vale? Bueno, para que lo veáis bien, dice, lo está poniendo una transparencia y no lo vemos en real. Bueno, pues vamos a ver, tenía por aquí preparado una pantallita donde podíamos ver el Dialogflow para que lo vieseis en un ejemplo real. Estos son algunos de los ejemplos que se hacen durante el curso. Como veis, esta es la ventana del Dialogflow. Voy a poner un poco más grande para que se vea bien. Y aquí yo puedo preguntarle cosas, puedo decirle, como estamos viendo, cuéntame un chiste. Bueno, puedo saludarla primero para ser un poquito educado. Hola. Hola, me dice, hola, soy el primer webhook. Bueno, esas son las respuestas que están hechas. Este es el chatbot de prueba que se hace durante el curso, ¿no? Entonces, si yo digo, por ejemplo, cuéntame un chiste, pues fijar lo que hace. Me dice, el usuario ha dicho, cuéntame un chiste. La respuesta que me da es la respuesta por defecto, ¿vale? Y ha generado el contexto contar chiste, follow up. La intención que ha detectado es contar chiste y la acción es contar chiste. Vamos a ver, es decir, si queremos ver la intención que se ha generado en este chatbot, pinchamos sobre ella en contar chiste y vemos aquí a la izquierda lo que lo ha generado, ¿vale? Fijaros que es lo que hemos visto en la transparencia, que yo lo había troceado para que se entendiese bien, pero el concepto es lo mismo. Es decir, para cada intención aparece toda esta información. La información de contexto, los eventos, si lo hay, las frases de entrenamiento, la acción, contar chiste y las respuestas. Y si abajo, el fulfillment, si está el webhook activado o no. ¿Veis? En este caso no está activado, ¿qué quiere decir? Que la respuesta de contar chistes la está haciendo en local. En la información de otro elemento muy importante de esta ventana es aquí abajo la información de diagnóstico, donde nos dice qué es lo que responde el asistente. ¿Vale? Entonces, este otro elemento muy importante cuando aprendáis el tema de chatbot con Dialogflow es que va a ser fundamental el conocimiento de JSON. En el curso, por ejemplo, hay un apartado entero solamente para aprender a manejar los JSON, ¿no? O JSON, como queráis llamarlo. Entonces, lo que hace es a la petición de acción, que era contar chistes, que no recibía ningún parámetro, ahora después veremos el concepto de parámetro, devuelve este texto. Y este es el texto que devuelve, se llama fulfillment text, es decir, es el texto sería este. Pero dependiendo de la plataforma, y ahí es una cosa que lo mismo que al principio decía, que era muy bonito, que podíamos tener que con nuestro mismo chatbot podía estar en Facebook o en Google o en Alexa, en muchos sitios, pero el problema es que para cada uno de ellos tenemos que generar una respuesta específica. Por ejemplo, esta sería la respuesta, por ejemplo, para un altavoz, que no necesita interfaz gráfica. Esta es la respuesta para el Actions on Google, que es el asistente de Google. Y si tuviéramos aquí abajo, podríamos tener también la respuesta para Facebook. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a hacerlo. Es decir, ¿cómo se hace? Pues fijaros, muy sencillo. Yo tengo respuesta por defecto, sería esta. Para el asistente de Google aparecería la información de menú. Y si yo quisiera, por ejemplo, añadir para Facebook, o tenemos Telegram, Skype, para muchos otros, podemos añadir para Facebook Messenger y le podemos decir que la entrada fuese la misma pregunta, es decir, que utilizase las mismas que se utilizan en
en el default, pero podíamos añadir información, algunos elementos específicos, por ejemplo, que permite Facebook, como sería poner una imagen o un quick reply, que sería una respuesta rápida. Es decir, podemos ponerle un botoncito que dijera otro chiste. ¿Para qué? Pues para que aparezca un cuadro de diálogo. Vamos a guardarlo. Cada vez que se guarda una intención, empieza un entrenamiento nuevo para ver con los cambios y en principio se salva. ¿Veis? Pone aquí abajo entrenamiento comenzado y entrenamiento terminado. Entonces ya podemos preguntarle, por ejemplo, cuéntame un chiste. Y entonces ahora ya me salen disponibles, como hemos añadido la salida de Facebook, aparece la respuesta por defecto, la respuesta de Actions on Google y la de Facebook, ¿vale? Y veis que nos aparece el texto que hemos puesto y la respuesta rápida, que sería la de otro chiste, que este nos permitiría enlazarla. Sería, cuando lo ejecutáramos en Facebook, sería un botoncito con el que podríamos responder, ¿vale? Muy bien, vamos a seguir viendo más cositas. Segundo elemento importante, pues las entidades. Como había comentado antes en el ejemplo de distrito, en las cámaras preguntaba, dime un distrito y decía, elige entre 1 y 11, pero dijo distrito centro. ¿Por qué? Pues porque tenemos una entidad donde lo que aparece a la izquierda es el valor que se selecciona, que es un número del 1 al 11, y lo que aparece a la derecha serían toda la lista de sinónimos de cada uno de ellos. Por ejemplo, el distrito 9, pues puedes activarse este valor 9 poniendo 9, campanilla o distrito de campanilla, ¿vale? O el 4, Bailén, Miraflores o Bailén-Miraflores, según que sea escrito o no. Entonces, todo eso al final, ¿qué hace? Pues va a hacer una llamada donde el parámetro que se haga sea el número del distrito, ¿vale? Por ejemplo, veis, si aquí hiciéramos la consulta, dice, dame un distrito, la cámara del distrito. Pues se selecciona y aparecería aquí el parámetro. El otro elemento importante es el fulfillment, es decir, nosotros tenemos que hacer una aplicación para que cuando el Dialogflow haya detectado la intención y queramos completarla con algo más complejo, como puede ser, por ejemplo, es decir, esas cámaras de tráfico que aparecen no las puede devolver Dialogflow solo, necesita que conectarse a mi aplicación, que mi aplicación se conecte a la web del ayuntamiento y de la web del ayuntamiento buscar dónde están las cámaras de tráfico, generar una tarjeta y poder mostrarla, ¿no? Pues todo eso se hace en el webhook. Y tenemos una URL para todo nuestro chatbot. Es decir, nuestro chatbot tiene una URL única donde, dependiendo de los parámetros que le pasemos, va a recibir la distinta información, ¿no? Voy a enseñaros también para que veáis, porque así en abstracto queda un poco... voy a enseñaros cómo sería el tipo de consulta y respuestas que se recibirían, ¿no? Por ejemplo, si aquí yo digo hola, si digo hola, me aparece esta entrada que no está puesto con el Dialogflow, con el servidor. Si lo tuviera puesto con el servidor, aquí en esta ventana, sí, la pregunta que me haría sería de este tipo. Es decir, lo que le llegaría a mi aplicación sería, te voy a hacer una pregunta, la pregunta es hola y es la pregunta de bienvenida, ¿vale? Y lo que devuelve y lo que va a devolver va a ser una información de este tipo. ¿Cómo se hace eso? Pues vamos a ver. Yo tendría con Postman, que es una de las herramientas más importantes también que debéis aprender para siempre que trabajáis con API o elementos de este tipo, sería, la URL que veis aquí arriba es la que yo le he puesto al Dialogflow. Para probarla, para probar que funciona, bueno, sería la versión de localhost, ¿no? Para probar que funciona, yo voy a simular la llamada que me vendría del Dialogflow, es decir, pensaros que lo que estoy intentando que veáis es ver cómo el Dialogflow me hace una petición a mi aplicación. ¿Y qué es lo que le llega a mi aplicación? Mi aplicación sería localhost 8000/curso y está esperando escuchar una petición de este tipo, del tipo de lo que hay aquí. Un archivo JSON que recibiría una acción, ¿vale? La acción sería input.welcome, que es la que está asociada a
si lo vemos aquí, es la acción que está asociada input.welcome al bienvenida. Esta es la intención de bienvenida. Perdón, por eso no me estaba saliendo. Estaba el hola default welcome intent. Vale, en default welcome intent tenemos aquí la forma de entrada sería el saludo y la respuesta si está activado con el webhook, ¿vale? Entonces, este default welcome intent, la acción que manda es input.welcome, que es aquí donde se lo decimos, ¿vale? Entonces, eso es lo que estamos simulando aquí. Aquí estamos simulando que a mi aplicación Dialogflow me está mandando la acción input.welcome. ¿Y qué es lo que le estoy devolviendo? Pues lo que le estoy devolviendo cuando lo envío, es decir, si probamos a enviarlo, lo que se devuelve es esto. Es, hola, soy el primer webhook y esto es lo que entiende Dialogflow para mostrárselo al usuario. ¿Vale? Entonces, esto es lo que yo tengo que generar. Fijaros que en esta versión además está generando una serie de sugerencias para Google como los chistes, personajes, noticias, que serán enlaces que luego puedan mostrarse. Y esto dice, venga, vale, nos está enseñando una URL donde está enviando un dato y la información que nos está viniendo de vuelta. Pero esa aplicación localhost, ¿qué es lo que hace? Bueno, no vamos a explicar qué es lo que hace con detalle, pero sí quiero que veáis por lo menos qué es, ¿no? Pues esa es una aplicación, esta es la aplicación que recibió la petición, que la tengo lanzada, es una aplicación con Node.js, de JavaScript. Y lo que hace es un servidor express. También en el curso se explica con detalle toda la parte de cómo se realiza esta aplicación, ¿no? Entonces, esto es un servidor web, básicamente un servidor web, que lo que recibe es una petición por la /curso, ¿vale? Es decir, sería http la dirección donde esté alojado, /curso, y en función de los parámetros que reciba, pues vamos a hacer aquí una consulta. Entonces, por ejemplo, decíamos, si el contexto, es decir, el action que nos han enviado es el input.welcome, entonces el texto que voy a enviar va a ser, hola, soy el primer mensaje. Y entonces, pues yo he hecho una pequeña librería donde da la respuesta básica y que lo que hace esa librería es que nos aísla de tener que hacer nosotros aquí pues la selección de si estoy trabajando con el asistente de Google o con el altavoz, sino que directamente en DBV Dialoglog, respuesta básica, perdón, os lo enseño. Esta sería la librería. En respuesta básica lo que hace es generar ese JSON que habéis visto de respuesta, ¿vale? El fulfillment text, texto enviar, y si el hecho son Google, pues pone aquí el texto enviar y el texto por defecto. Es decir, este es el formato que ¿dónde hemos aprendido? ¿Cómo aprendemos que este es el formato que hay que responder? Pues lo aprendemos mirándolo aquí. Es decir, cuando yo hago una consulta normal, miro al Diagnostic Info y veo qué es lo que pide y lo que devuelve el asistente de Google, ¿vale? Bueno, mucha información en muy poco tiempo, en 30 minutos que llevamos, pero es solamente para que veáis el contexto, ¿no? Todo esto, para aprenderlo, hay que verlo despacito. Muy bien, seguimos con la presentación. Entonces eso sería cómo enganchar con el fulfillment. Y ahora, ¿qué tipo de interacciones puedo hacer? Bueno, pues ya hemos ido comentando un poco. Interacciones muy simples como la de los chistes, donde tenemos que la pregunta del chiste directamente Dialogflow lo responde, entonces no necesitamos nada más. Un segundo paso, que es que el webhook esté en mi servidor, por ejemplo, que yo tenga almacenado la información de la biografía de los personajes de Málaga y yo los tengo en mi servidor y entonces cuando me llega la petición de Dialogflow yo lo busco y devuelvo la lista de los personajes de Málaga. Pero sin necesidad de contactarme con ningún servicio externo. Y el último caso sería el más completo, que es Dialogflow me pide, por ejemplo, ¿qué tiempo hace en Málaga? Y me pregunta el tiempo que hace en Málaga, el Dialogflow se lo pide a mi aplicación y yo tengo que buscarme la vida en mi aplicación para buscar algún servicio web de internet donde web.com o alguno que me dé una API y que me devuelva la información del tiempo. Entonces yo le pido el tiempo en Málaga al webhook, el webhook me lo devuelve a mí, yo lo convierto en un texto con esa aplicación que hemos visto, con la librería que entienda Dialogflow y Dialogflow se lo devuelve al usuario. Y ya, independientemente de que el usuario esté pues de donde esté llamando, sea desde el asistente de Google o desde otro entorno como Facebook, ¿no?
Bueno, aquí contaba un poco en la presentación, pero esto ya lo hemos visto en real. Es decir, la base de todo esto, ¿cuál es? Es JavaScript y no de JS, ¿no? Son toda parte de servidores. Bien, como decía, muy importante, la base de todo, JSON o JSON. Y esto lo hemos visto también, ¿no? Es decir, cuando hacemos una consulta, pues sería cómo nos devuelve la información y cuáles son los parámetros que recibimos. ¿Qué cosas podemos hacer con Dialogflow? ¿Qué tipo de respuesta podemos tener? Pues podemos tener respuestas de tipo texto, como vemos aquí, por ejemplo, curiosidad de Málaga. Pues me dice, el Quijote aparece en referencia a los percheles de Málaga y en la isla de Riarán. Es decir, una respuesta de tipo simple textual, que esa puede escucharse, por ejemplo, en un altavoz sin ningún problema. Otra respuesta que son las tarjetas básicas, las Basic Card, donde, por ejemplo, si pregunto por Chiquito de la Calzada, me da una información textual, pero además me genera una tarjeta que tiene una imagen y podría opcionalmente tener un enlace, ¿vale? Otro tipo de respuesta, pues esto es lo que se llama un carrusel. Es decir, si le pregunto por las cámaras de tráfico, pues lo que me devuelve es una lista donde hay un título y donde hay una imagen y además se puede pinchar sobre ello y nos mandan a otro sitio. Además de esto, en todas las, para que tengamos éxito en la publicación de chatbot, sobre todo si en Google, una de las cosas que nos permite, ahora después lo comentaremos con más detalle, es que tengamos siempre que darle alguna sugerencia al usuario, no decirle hola y decirle hola y no darle nada más, porque entonces pobrecillo no sabe qué es lo que puede preguntarnos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si veis, en este último caso, se están preguntando cosas de Málaga, son palabras del diccionario de este malagueño, por ejemplo, que es terrar, que significa tiempo terrar. Y entonces, cuando después de la interacción aparece abajo una serie de sugerencias que directamente podemos pincharla, como es ver menú, para que me muestre distintas opciones, y otra serie de palabras de ese diccionario, ¿vale? Esas son las suggestion sheets, las sugerencias. Y luego además también podemos tener listas y podemos tener tablas. Es decir, hay distintos tipos de respuestas que podemos manejar. Como decía, la integración se puede hacer con el asistente de Google, con Facebook, con la web. Una de las cosas que se utiliza mucho es tener dentro de una web que aparezca un asistente, con Telegram, con Skype, con Alexa, con Cortana, un poquito con todo, ¿no? ¿Vale? Pero con la atención que hay que tener a que cada una lo ideal es casi especializarnos en una o dos plataformas, ¿no? Es decir, que porque cada respuesta que demos hay que personalizarla para cada tipo de plataforma, aunque hay algunos elementos que son comunes, ¿no? Por ejemplo, para Facebook, si yo quiero dar la información de una cámara, las cards en Facebook tienen este formato. Las cards en las que hemos visto antes donde hay una imagen, un texto y un enlace. Pues en la cara aparece un título que es el nombre de la cámara, aparece la imagen de la cámara y aparece un botón que es ver en la web donde nos dice el enlace al que hay que ir. Y esto para Facebook, pero el mismo mensaje, para que aparezca en el asistente de Google, pues tiene un formato totalmente diferente. Es el payload Google, el Rich Response, donde dice la respuesta simple es lista de cámara y en el carrusel aparece, este sería el equivalente a la entidad de aquí, aparece como ítem pues una URL, una imagen URL, el texto de accesibilidad y el título. Es decir, para generar lo mismo tengo que hacer el trabajo doble en el caso que quiera trabajar para dos entidades, ¿no? Luego hay algunas librerías que nos permiten generar una respuesta, algo parecido a lo que yo he hecho, que nos permite generar una respuesta genérica para distintas salidas. ¿Qué pasa? Pues que cuando usamos ese tipo de librería nos atan demasiado, nos permiten hacer cosas básicas como esto, como dar tarjetas, como dar algún tipo de texto, pero cuando queremos profundizar en elementos que son específicos de la plataforma, pues se quedan muy cortas, ¿no? Por ejemplo, la plataforma del asistente de Google tiene muchas características que pueden hacerse solamente por ser el asistente de Google, como por ejemplo el tema de la localización, que con algunas herramientas genéricas pues podrían ser más difíciles de hacer, ¿no? Luego, en la parte de entrenamiento, pues todas las interacciones que se hayan hecho aparecen en el apartado 5. Vamos a volver a verlo aquí para que ubiquéis dentro de la aplicación de la plataforma. ¿Veis? Aquí en la plataforma aparece Intents, Entities
el fulfillment, las integraciones, el training, el history, ¿vale? Si, por ejemplo, seleccionamos training, pues aquí podemos ver algunas de las interacciones que hay, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues lo que hemos estado haciendo hoy. Hola, cuéntame un chiste, ¿veis? Entonces nos dice, por ejemplo, el usuario dijo hola y se detectó la intención de bienvenida. Por ejemplo, decimos, ok, lo ha reconocido bien. Bueno, en principio todas las que ha hecho hoy la ha reconocido bien, pues se lo decimos. Si hubiera alguna que hubiese reconocido mal, le diríamos mal y le tendríamos que decir cuál es el contexto correcto. Y el histórico pues sería el análisis de las distintas interacciones. Muy bien. Este sería la visión del histórico, que es lo que he enseñado al principio de los dos ejemplos de pregunta. Y hay un elemento muy importante que es cómo publicar en el asistente de Google. En el asistente de Google, publicar es complicado. Bueno, yo he desarrollado tres chatbots, Victoria Malagueña y otro con un compañero, con Miguel Solano, el diccionario de administración electrónica, y otro que era también el chatbot de un congreso. Y entonces, bueno, pues en el primero, en Victoria Malagueña, pues tuve que enviar 7 veces la petición a Google para que me aceptaran, porque no entendía muy bien el por qué no me aceptaban la aplicación. Y una de las cosas que decían en las explicaciones de por qué no te aceptaban es, dice, es que deja el micrófono abierto. Y no entendía muy bien eso de dejar el micrófono abierto qué significaba. Estaba buscando por todos sitios cómo cerrarlo y al final la respuesta era lo que he dicho, es decir, el micrófono abierto quiere decir que si tú estás en una charla no puedes dejarle sin darle ninguna sugerencia, ¿no? Entonces, si añades sugerencias a todas tus interacciones con el chatbot, entonces es una de las cosas con las que te aceptaría sin problema, ¿no? Hay que meter toda la información de descripción, invocaciones de ejemplo, imágenes, etcétera. Y estos serían los elementos importantes. Aquí abajo tenéis un enlace también donde Google da las instrucciones de cómo hacer para que te aprueben, te autoricen la publicación en el asistente de Google. Meter todos los datos correctos. También alguna vez me rechazaron por el nombre de la invocación, porque la invocación es decir, como decíamos antes, hablar con Victoria la Malagueña. Y Victoria Malagueña es el nombre del chatbot. Y el nombre del chatbot tiene que aparecer siempre completo en la invocación. Tú puedes decir conversar con Victoria la Malagueña, hablar con Victoria, pero siempre tienes que decir el nombre completo del chatbot. Si dice hablar con Victoria, pues no te lo reconocería, ¿no? También que las imágenes sean de alta calidad, que la descripción sea correcta y que tenga una política de privacidad. Luego, importante que el chatbot sea capaz de responder rápido. Eso se hace si tu aplicación funciona correctamente. Entonces, no dejar el micrófono abierto que he comentado. Y por último, pues los datos del directorio y de promoción. Por ejemplo, hay palabras que no se pueden usar dentro del nombre de nuestro chatbot, como OK, como Google, como Volumen App, como Game, Bot, Action, App. Son palabras prohibidas. Entonces, con esos consejillos, pues sería posible publicarlo, ¿no? Luego, como herramienta imprescindible, pues tengo el editor, el JSON Editor Online, el Visual Studio Code, fundamental también para una herramienta de diseño en la que más se utiliza. El JIT, una herramienta para la gestión de versiones, dependiendo de la plataforma con la que trabajéis. Si, por ejemplo, yo tengo algunos de los chatbots que están subidos en Heroku y otros están subidos en Google, con Firebase. Y entonces, bueno, pues, por ejemplo, con Heroku sí se necesita con el JIT. Y también interesante. Luego Postman como herramienta fundamental para hacer el estudio de APIs, poder hacer todas las peticiones. Como aplicación, dice, oye, es que yo Node.js o JavaScript no se me da bien. A mí lo que se me da bien es Python o yo conozco PHP. Bueno, pues en realidad, trabajes con lo que trabajes, es válido. Es decir, porque el webhook es simplemente una aplicación web que recibe un JSON y devuelve un JSON. Y la puedes hacer en el lenguaje que quieras. Ahora sí, hay mucha más documentación para Node.js que para otros lenguajes, pero en principio, ser experto en Python o en PHP o en Java te puede hacer tu parte servidora del webhook en el lenguaje que tú quieras. Siempre que respondas correctamente en el formato JSON que tiene que entender Dialogflow. Y luego Heroku o Firebase, dependiendo de la plataforma que queráis, ¿no?
Antes de llegar a esta parte de si os ha gustado cómo sigo, para dar alguna referencia, hay unos elementos importantes de documentación. La documentación, la documentación podéis encontrarla tanto la de Dialogflow, está en este enlace, en cloud google.com, dialogflow.doc, /docs, donde aparece toda la información de qué son los intents, los agentes, las intenciones, es decir, guías de inicio, guías prácticas, la API, es decir, para aprender, bueno, es complejo, pero aquí aparece mucha información. Y luego, si lo que queréis es especializaros en el asistente de Google, que yo creo que una de las cosas que tiene más salida, ya están haciendo algunos teléfonos donde la respuesta y la interacción se hace prácticamente solo con el asistente de Google, pues para eso es la documentación de Actions on Google, en la web de developers.google.com. Y aquí aparece lo mismo, toda la interacción, pero veis, ya especializado con toda la herramienta de Google, como son el nuevo dispositivo, que es un pequeño tablet de visualización, como el teléfono, como el altavoz, ¿vale? ¿Y cómo seguir? Para dejar un poquito de tiempo a las preguntas, pues bueno, aquí tenéis más enlaces, los enlaces que os he comentado de Dialogflow, de Developers, de CodeLabs, de Chatbot Live, aquí información de, esta es una de las librerías de Actions on Google para poder simplificar el desarrollo de Actions on Google, Developer Twitter y bueno, hay algún curso por ahí. Una propuesta, pues si os ha gustado, llama un poquito la atención esta presentación, pues hay un pequeño curso gratuito de introducción que os va a permitir hacer vuestro propio chatbot con Dialogflow, donde podréis practicar pues los que son los conceptos básicos, ¿no? Y luego, bueno, pues hay un curso completo también. Entonces, si queréis, miramos, hablamos un poco, Julieta, no sé si sigues por ahí, si queda alguien atendiendo o ha oído todo. Sí, bueno, aquí, si querés, sacamos y ponemos las cámaras y Sí. conversamos por ahí. Yo he ido respondiendo, ahí nos vemos los dos. Yo he ido respondiendo algunas preguntas de la gente, más que nada eran por preguntas de si dónde lo podían ver después. Lo que estuve comentando era que esto se sube a YouTube y después también lo tenemos en la plataforma de KeepCode disponible. También he pasado los links a los dos cursos que acabas de mencionar, que es lo que tenemos disponible en la plataforma. Y si alguien quiere hacer alguna pregunta en particular, si no, yo tengo una pregunta porque realmente me parece muy interesante. ¿Vos creés que esto es para todo el mundo? Porque a mí me parece muy interesante, pero yo, no vengo de la programación, vengo de la comunicación, pero realmente me parecería muy, muy interesante entrenar a una inteligencia artificial con determinadas preguntas y bueno, o sea, cualquier persona otro ambiente podría empezar con este tema, o vos pensás que es algo específico? Pues es que hay dos perfiles claros. Es decir, hay un perfil que es muy parecido al de un tipo community manager, es decir, que no tiene por qué ser un programador, incluso con conocimientos de psicología o de más lejanos del informático como yo, que solamente va ahí a la parte de programación. Es decir, alguien que pueda hacer ese tipo de análisis, y ese sería el perfil ideal para toda la parte de mejorar el entrenamiento de chatbot, porque en ese entrenamiento no hace falta, claro, de la parte de personalidad y decir, entonces hay la parte de personalidad, por ejemplo, de definición de la personalidad del chatbot, pues se hace como en una novela, ¿no? También en el curso hago alguna referencia, es decir, y es como si tú fueras a escribir un libro. Cuando tú vas a escribir un libro o una serie de televisión, ¿qué es lo que se hace? Se definen los personajes. Para cada personaje guarda información de su historia.
de su interés. Pues mira, le gusta esto y tuvo problemas cuando era pequeñito y entonces en su tiempo libre hace estas cosas, ¿no? Entonces define como un libro blanco de todos los personajes de la serie y en este caso tiene que hacer una cosa parecida, ¿no? Para el chatbot tienes que definir cuál es la personalidad y ahora después te coge pues tipo de respuesta estándar como un segundillo os la comparto en la pantalla como las que tiene el asistente de Google, que está muy bien, que te genera casi 80, a ver si me ha ido esto, casi 80 interacciones posibles. Aquí en Dialogflow tenía preparado esta parte, perdón, saco esto de aquí. Y entonces hay más de 80 interacciones que son preguntas que son de conversación normal que pueden ir en cualquier chatbot. Ahora, que vaya en cualquier chatbot no quiere decir que todos los chatbots tengan que responderlo igual, sino tendrán que responderlo dependiendo de esa personalidad. Pues para esto no hace falta un informático, por ejemplo. Si le dice al Small Agent beautiful, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Pues que le diga, eres preciosa, eres guapo, eres muy atractivo. Decirle, el usuario está diciéndole cosas bonitas al chatbot, ¿no? Y ahora, ¿cómo responde? Pues aquí la respuesta puede ser en función de cómo queramos. Si es alguien que es muy jovial, pues puede responder de una manera. Si es alguien muy serio, pues se puede un poco, no sé, molestar o dependiendo de cada personalidad, pues se podría dar una respuesta, ¿no? Ahí, en ese sentido, Victoria tiene todas estas partes completas, pues intenta hacer todas las cosas de una forma graciosa, ¿no? Y para cada tipo de estas respuestas se pueden dar varias. Por ejemplo, dice, vamos a jugar con esto. Dice, eres muy guapa. Pues entonces podemos decir, pues tú también. Aquí el problema que tenemos con el tema del género de intentar no decir cómo buscar un guapo o guapa sin complicarnos la vida con tú también me parece fantástico, ¿no? ¿Vale? Y entonces otra, pues me estoy poniendo colorada. Por ejemplo, ¿no? Entonces, es tan sencillo como esto. Es decir, esto lo puede hacer alguien que si sabe qué es lo que ese chatbot diría, pues entonces coge y pondría ahí todas las respuestas posibles para esta intención. Entonces, cuando le damos a guardar, él empieza a generar el entrenamiento y cuando yo le diga cualquiera de estas cosas, por ejemplo, me pareces muy guapa. Espera que termine, todavía no ha terminado el training. Ahí está. Tengo un montón de preguntas ahora, ahí aparecieron un montón de preguntas, si querés. Sí. Vale, entonces, como veis, me ha respondido una de esas, ¿no? Perfecto. Me estoy poniendo colorado, me voy a poner colorado. Bueno, acá tengo Santiago Infante. ¿Cuánto cobra Google por chat? Pregunta. No sé si sabemos eso. Sí. Vamos a ver, yo todavía... Bueno, Google tiene una promoción que cuando tú haces tu primer chatbot te dan 200 euros durante un año. Bueno, no te lo dan, sino te dan 200 euros para su plataforma. Pero aún así, con esos 200 euros de la plataforma, yo todavía no he pagado ni un euro, nada, ni un duro, como se dice, ¿no? A Google, porque tiene el tema de tarifas, pues bueno, son a partir de un consumo bastante alto. Como habéis visto, el uso de Victoria son unos 4.000 mensajes al mes, unos 150 al día y hasta ahí no ha venido nada de facturación. Aquí en Dialogflow aparece información de estándar de los precios y nos dice, a ver, y nos dice los planes. Fijaros que para poder hacer un plan de empresa tienes que consumir mucha información, ¿no? Por ejemplo, dice estándar edición, uso ilimitado, uso de cuota, alguna limitación de texto, audio y teléfono, al que yo todavía no he llegado, ¿no? Y uso de cuotas para algunos conectores. Y aquí el de empresa pues te da una información adicional, bueno, para ver aquí el detalle del plan. Pero como decía, en este nivel ya un poco más avanzado, lo que cobra es 0,002 textos por petición y 0,0065 por cada segundo de audio. Es decir, son, incluso aunque se llegue a ese nivel en el que es necesario pagar, por ahora no ha tenido un coste importante, ¿no? Y luego esto es la parte de Dialogflow y por otro lado habría que pagar en el servidor donde lo tenga almacenado tu webhook, que si tú lo tienes un servidor tuyo propio, pues no hay ningún problema, ¿no? Y con Firebase tampoco he tenido que pagar nada por ahora. Perfecto. Es decir, que para empezar a trabajar, perdón, para empezar, sí,
Sí, no, solo decía que para empezar a trabajar y hacer un chatbot con un uso incluso intensivo medio, puede hacerlo sin problema que no va a tener coste, ¿no? Perfecto. Bueno, Santiago. Sara pregunta, ¿hay alguna manera de responder usando idiomas que son compatibles con Dialogflow? Perdona, ¿usando qué? ¿Hay alguna manera de responder usando idiomas Dialogflow? Usando otro idioma. Puedes leerla también. Puedes Es leerla que, ahí en el apartado de preguntas, están las preguntas. sí, pero es que no me sale. A ver si consigo ampliar la ventana. Uy, sí, verdad. Sí. Esa es de Sara. De responder usando idiomas que no son compatibles con Dialogflow. No entiendo muy bien lo que quiere decir. Lo que sí es cierto es que tú el Dialogflow tiene un montón de idiomas y tú puedes hacer que tu asistente responda, por ejemplo, en español como está haciendo ahora, pero si le damos aquí a la parte de configuración, tú puedes añadir más idiomas. Es decir, se pueden añadir, es que en realidad no hay casi ningún idioma creo que no sea compatible porque tiene inglés, francés, hindú, italiano, coreano, chino, thai, ucraniano, es decir, sí. Quizás se referirá a un valenciano, a un catalán como idiomas regionales. Ah, bueno, puede ser. Pues entonces no sé si aquí la verdad que ahí me ha pillado. No sabría responder porque no aparece opción. Es decir, aquí aparece opción de elegir otro lenguaje adicional entre los que están disponibles. Pues lo siento. Y otra de Lucía González. Hola, quiero saber cómo hacer que el chatbot reconozca al usuario. Que reconozca al usuario. Vale, por ejemplo, cuando se habla con Victoria, si tú ya te has conectado alguna vez, le dices, ella te dice, hola David, me alegro de verte de nuevo, ¿no? Eso depende de la plataforma que estés utilizando. Es decir, si estás utilizando Facebook se hace de una manera o con Google se hace de otra, ¿no? Pero una de las formas más sencillas, si con el asistente de Google, es escribir, bueno, ese no es sencillo. Lo que hay que hacer es coger y en el terminal del dispositivo, en el dispositivo móvil, tienes un trocito para que tú puedas escribir tu JSON y ahí puedes subir toda la información que tú quieras de su usuario. Es decir, no estás guardando nada del usuario en tus servidores, sino que es en el mismo teléfono. Entonces, cuando llega la petición del saludo del chatbot desde el teléfono, es decir, cuando tú dices, ok Google, habla con Victoria Malagueña, cuando le llega a Victoria Malagueña ese hola, esa entrada de saludo, le está pasando el JSON con toda la información que tú tienes en tu teléfono. Entonces, si tú habías guardado el nombre o algún identificador, pues sería con el que se reconocería. ¿Y con eso qué te permite? Pues que si tú luego internamente tienes una base de datos y con ese identificador que has guardado en el teléfono tienes toda la información que quieras, pues ahí ya hay posibilidades infinitas, ¿no? Perfecto. Otra de Francisco Codes. Hola, ¿cómo se comporta cuando recibe un intent múltiple? Es decir, hola, un chiste y quién es Antonio Banderas. Buena idea. Pues Quizás lo hace por orden, ¿no? Primero te dice uno y luego... Pues sería cuestión de probarlo. Es cierto que hay sé que por ejemplo con herramientas como Watson sí tiene la posibilidad de responder, de recoger múltiples intenciones. Aquí la verdad es que no vamos a probarlo un segundillo. Lo pongo no sé, pero lo pongo con el altavoz. A ver. Bueno, pues sí podemos verlo en el Facebook, ¿no? Vamos a preguntarle en el Facebook a ver qué nos dice. Aquí. Entonces, aquí tienes un resultado oye, de Facebook. ¿Cuál sería la pregunta? Hola, cuenta un chiste y quién es Antonio Bandera, ¿no? Pues probablemente coja una de las dos. Porque encima estamos diciendo hola, es decir, estamos diciendo tres cosas. Cuéntame un chiste y quién es Antonio Banderas. Ahí acaba de responder Francisco. Coge ¿Sí? la última opción, lo he probado. Sí, ha cogido una de ellas. Pues bueno, luego esto con el entrenamiento se reforzaría cuál de todas sería la que tendría que coger, ¿no? Pero sí, bueno, pues ya está ahí la respuesta. Bien.
Bueno, perfecto. Dice Diego Ramírez, realmente me parece interesante, volvería a ver toda la charla en la plataforma y meter temas. Perfecto, Diego, te esperamos. Lucía, el motivo es que tengo una aplicación en la que necesito que el usuario esté identificado, es la que he preguntado antes. Por ejemplo, el usuario quiere pedir algo a la aplicación, ¿cómo se identifica? Ya respondiste, ¿no? Sí, porque tú puedes añadir una intención en la que le des tus datos, que le pidas tus datos y en ese momento recoges la información y la guardas en la pequeña base de datos esas que hay en el teléfono, ¿no? Perfecto. ¿Cuándo es mejor usar Firebase y cuándo es mejor usar Heroku? Pues, pues no lo sé, porque probé con las dos me ha ido bien. Creo que Heroku es más barata que Firebase, aunque como digo, todavía a los niveles actuales no he pagado nada. Con Firebase parece un poco más complejo el sistema de pago, es decir, es difícil saber cuánto tendrías que pagar cuando tengas que hacerlo, y Heroku en ese sentido los planes que tiene son más sencillos, ¿no? Pero aparte de eso, la ventaja de Firebase es que tiene todos los componentes que tiene Google, pues si te quieres meter en temas de inteligencia artificial adicional, de búsqueda, de reconocimiento de patrones, es decir, hay una serie de componentes que tiene Firebase de base de datos bueno, que son específicas pero que completan bastante, ¿no? Aunque Heroku también es bastante potente, ¿no? Yo probaría con las dos. Marcos Flores, ¿hay forma de integrar Dialogflow con WhatsApp? Sí, pero no es sencillo. Y sé que hay información, si puedo buscar alguna referencia en Medium, los chavales de Chatbot Chocolate sí han hecho cosas de integración con WhatsApp y sí se puede hacer, pero no es trivial. A ver si encuentro un enlace. Bueno, perfecto, Marco. Y la última de Giancarlo Nebbiolo, se comporta para preguntas o intenciones para las cuales no fue programado con genérico. Sí, no, pues os voy a enseñar a ver si localizo en un segundillo el código y os enseño cómo lo hace. Es decir, básicamente lo que hago es coger y no entiende algo y contestarle que no lo ha entendido, pero le haces y aprovecho eso para darle sugerencias con distintos temas que sí es capaz de responder, ¿no? Entonces, un segundo, a ver si encuentro rápido. Para daros en concreto el código directo de Victoria, ¿vale? Aquí. Compartí la pantalla. Sí, un segundillo, es que estoy intentando localizarlo. Creo que era esto, es motor. Sí. Vale. Mira, por ejemplo, como habéis visto, había alguna de las sentencias que ponía ST, que bueno, yo lo utilizo ese ST como small talk, que son las charlas que son simples de responder, en lugar de tener que hacer una sentencia if específica para ellas, pues lo que hago es una respuesta genérica, ¿no? Entonces, por ejemplo, para input welcome, pues para bienvenidas, pues tengo aquí 3 bienvenidas posibles, siempre que no esté identificado, ¿no? Por ejemplo, me alegra que quieras estar un rato conmigo, es un placer que venga a hablar conmigo, hola, soy Victoria, ¿cómo puedo ayudarte? Y para la respuesta de desconocido, pues fijaros, tengo un montón, casi 15 o 20 respuestas diferentes. Dice, siento no haberte entendido y ahora te dice, abajo te pongo algunos temas con los que puedo hablar. Te puedo dar consejo a hablarte sobre curiosidad de Málaga. Es decir, ya le voy introduciendo de los distintos temas que tiene, algunos que pueden interesarle. Si me lo pides, te puedo enseñar las cámaras de la ciudad. No te he entendido, pero si me pides, puedo usarte expresiones malagueñas. Es decir, tiene ahí un pequeño repertorio para que nunca le responda de la misma forma, ¿no? Perfecto. Bueno, y ya lo último, acá tenés un saludo de parte de Silvia Figueroa. Dice que trabajó contigo en la Universidad de Málaga. ¿De quién, perdón? Silvia Figueroa.
Di clase contigo en la Universidad de Málaga ya en 2010. Me alegra volver a verte y saber que te va bien. Hombre, Bueno, pues muy bien. Pues yo me alegro también. También estaba por ahí Codes, también había sido alumno de protección de carrera. Muy bien, me alegra de tener noticias vuestras. y la última pregunta, ¿podríamos integrar el Dialog Flow a una conversación de grupo y que esto sirva como mediador de lenguaje? A una conversación de grupo. Sí. No entiendo muy bien cómo sería la integración. En principio, bueno, lo que tú puedes hacer es hacerte una aplicación donde tú le mandes los mensajes y con esos mensajes que haga lo que quiera. Y esos mensajes pueden venir de un chat o de distintas fuentes, pero no sé si entiendo muy bien la pregunta. Bueno, cualquier cosa, para ir cerrando acá también, que ya nos hemos pasado 5 minutitos. Muchas gracias a todos. Ahí tenés un saludito más de Coque Pérez, muy interesante, David. Y nada más, si querés dejar alguna red social, tu LinkedIn, donde te puedan contactar, o algún lugar donde puedas contactar con algunas personas y Sí, te puedas responder alguna pregunta. Y sí, si no, pues, cualquier cosa, pueden comunicarse con Keep Coding en la web, que es www.keepcoding.io. También tenemos la plataforma con los cursos gratuitos. Y están los cursos, ahí les dejé los links, de igual manera los pueden googlear, están los cursos de David disponibles, tanto el gratuito, que es como el inicial, y el más pro, donde se explica todo completo. Así que nada, muchas gracias a todos los que asistieron muy bien, pues ahí y tenéis, perfecto. Ahí tenéis el LinkedIn, que es un LinkedIn con David Bueno, es fácil de encontrarlo, y el Twitter con David Bueno V. ¿Vale? bueno, perfecto. Los dejamos acá. Muchas gracias, David, y muchas gracias a todos los que asistieron, que fueron muchísimos, y los esperamos para la próxima. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.